Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo debería grabar esta voz para que suene profesional? ¿Cómo debería procesar esta guitarra para que suene profesional? ¿Cómo debería masterizar mi música? ¿A qué volumen debería masterizarla para que suene profesional? Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hacer X para que suene profesional? Y la respuesta a todas y cada una de esas preguntas, lamentablemente, no está en YouTube, no está en un vídeo de 5 minutos, no está en un foro, no está en una página web o en un anuncio de un fabricante de plugins o de hardware. La respuesta a qué debo hacer y cómo debo hacerlo para sonar profesional está en las referencias profesionales, está en las producciones hechas por profesionales, está en el sonido final de la música profesional que compite y que traduce bien. Y hoy vamos a hablar de referencias comerciales y voy a contestar a una serie de preguntas que camaradas como tú me han dejado en el canal de YouTube. Voy a intentar ayudarlos personalmente con el tema de las referencias y también voy a intentar inspirarte a ti para que entiendas que todas y cada una de las preguntas que te haces a lo largo de una producción tienen su respuesta en tus referencias comerciales. Saludos camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día redondo como una tarta de cumpleaños. Como te decía en la intro, vamos a hablar de referencia, vamos a intentar contestar algunas de las dudas que me han dejado mis camaradas de la comunidad aquí en el canal de YouTube y vamos a intentar además comprender la importancia de sacar nuestro trabajo y compararlo con el mundo real, con lo que está sucediendo en Spotify, en iTunes, en radios y televisiones del mundo entero. Vamos a intentar comprender de una vez lo importante que es tener oído analítico y apoyarse en las referencias comerciales con las que queremos y hoy más que nunca podemos competir para entender cómo coño tenemos que hacer nosotros las cosas para acabar sonando así. De hecho, el camarada Rep Sosa me dejaba una consulta que decía: hola amigo, buen vídeo, pregunta, en cuanto a tu tercer consejo, que era un vídeo donde yo recomendaba el uso y el análisis de referencias, decía, ¿cómo podemos analizar el sonido de un instrumento con la referencia si este último ya está masterizado y a un volumen mayor? Camarada Rep Sosa, para poder comparar tu mezcla que todavía no está masterizada, incluso que está en crudo y no está procesada y que está... espero un volumen intermedio, una media entre -15 y -18 de best full scale para respetar las etapas de ganancia de tu producción y no destrozarlo todo por el camino. Para comparar ese trabajo que tú tienes en crudo, que estás mezclando, con una referencia que está probablemente 12, 15 dB más fuerte, lo único que tienes que hacer es bajar el volumen de la referencia. O bien cargas la referencia en tu DAW, en una pista, y le bajas el fader 15 dB y ya sonará el mismo volumen que tú mezclas en tu propia sesión, o bien abres un navegador, pones Spotify, le dices que se reproduzca a través de los mismos altavoces por lo que estás mezclando y al navegador le bajas el volumen hasta que tiene el mismo volumen que la mezcla en la que tú estás trabajando. Aquí se trata de hacer una comparativa de lo que tengo con lo que quiero conseguir, es decir, con el sonido de esas mezclas y de esas producciones profesionales, pero claro, intentando hacer un matching de volumen. ¿Por qué? Porque una canción que suena 15 dB por encima de la tuya siempre va a dar la sensación de que suena mejor y va a ser mucho más difícil hacer una comparativa de la textura de sus guitarras o de sus voces o de sus baterías que cuando las tienes al mismo volumen. Por eso simplemente o bien carga la pista en tu secuenciador, bájale 15 dB al fader, o bien bájale el volumen a tu navegador para poder ir a tu sesión, darle al play, parar, ir al navegador, darle al play y que suene en el mismo sistema al mismo volumen. Por otro lado, el camarada Manuel Burgoyne 6238 decía: siempre había probado mis mixes con amigos y entendidos. Lo que no hago por mero gusto es usar referencias en el proyecto. Antes de empezar a trabajar, elijo mis referencias y las memorizo, pero durante el trabajo real son solo mi gusto y oídos. Ja, 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 ja. Igual siempre muestro mis mixes antes de publicar algo. Bueno, pues camarada Manuel, lamentablemente nadie nace con oído absoluto, aquí nadie es Wolfgang Amadeus Mozart, y por mucho que yo escuche referencias antes de empezar a trabajar y memorice, como tú dices, cuando yo estoy en pleno proceso de mezcla, por ejemplo, y estoy metido en modo micromezcla, procesando un bombo, procesando una voz,
es muy difícil, por no decir imposible, entender la textura que le tengo que aplicar si en tiempo real no voy comparando con mis referencias. Y esto es un mal muy extendido, digamos, entre los miembros de la comunidad, incluso entre mis alumnos premium de los cursos que imparto. Gente que no utiliza referencias y que piensa que puede producir música en casa de forma aislada y que va a sonar competitivo. Es como intentar ganar la medalla de oro de los 100 metros lisos sin saber qué tiempo hacen tus oponentes y decir, no, yo voy a entrenar por mi cuenta y no voy a tener ningún tiempo objetivo y no voy a saber nada de mis oponentes y seguro que gano la medalla. Es imposible. Es decir, nosotros tenemos que sacar nuestro trabajo de la cueva y ponerlo en el mundo real y compararlo con lo que está pasando en el mundo real. Entonces yo entiendo que tú haces una cosa que mucha gente no hace, que es por lo menos intentar referenciar antes de empezar a trabajar, pero yo te recomiendo encarecidamente que no solo referencies antes de empezar a producir para entender cómo quieres que suenen las cosas y así ya a lo largo de la producción ir tomando decisiones que te lleven a ese sonido cuanto antes, sino que también mientras estás grabando utilices referencias en tiempo real, mientras estás mezclando utilices referencias en tiempo real e incluso mientras estás masterizando utilices referencias en tiempo real, porque no hay nada como una comparativa con tus referencias para entender si el camino que tú estás llevando es un camino que te va a llevar a poder competir y traducir bien o es una calle sin salida, digamos, es un callejón sin salida que te está condenando a no sonar ni para atrás. Y lamentablemente, camarada Manuel, eso no se consigue con oído absoluto, eso se consigue con comparativa en tiempo real. De verdad que te recomiendo a ti y a todos que utilicéis referencias comerciales en tiempo real, porque ellas son las que os van a decir, oye, ¿tengo mucha o poca voz? ¿Mi voz está muy fuerte o no lo está? Voy a comparar. Escucho mis referencias al mismo volumen, vuelvo a mi mezcla. Pues no, parece que falta voz. Le subo un poco. Ellos me están entregando la respuesta. Oye, ¿mi batería tiene mucho grave o poco grave? Voy a escuchar mis referencias comerciales y analizar su peso de grave. Vuelvo a mi mezcla. Hostia, me he pasado de grave. Pues retoco el grave y lo bajo. Es decir, en tiempo real tú puedes contestar a cualquiera de tus dudas haciendo una comparativa con tus referencias al mismo volumen, como le decíamos al camarada Repsosa, al mismo volumen que el trabajo que tú estás haciendo de grabación, de edición, de mezcla, incluso de mastering. De hecho, el camarada Diego Lop decía, nunca había pensado así en la preproducción. Normalmente la música que he hecho la compongo en el DAW directamente sin tener una idea específica de lo que quiero, pura intuición sin tener un objetivo previo. Esta información me sirve bastante para repensar mi forma de hacer música y en dirección a un disco, hacer que este se sienta como una obra concreta en un montón de sonidos conjuntados. Gracias. Diego contestaba a un vídeo en el que yo hablo de cómo utilizar referencias comerciales justo antes de empezar a trabajar. ¿Para qué? Para hacer un diseño sonoro de la obra que quiero producir y entender cómo tiene que sonar mi bombo para poder competir, cómo tiene que sonar mi caja, cómo tiene que sonar mi guitarra 1, mi guitarra 2, mi bajo, mi voz. Y entonces, cuando llegue el momento de grabar, tener muy claro lo que quiero conseguir y no meterme a grabar y a preproducir en el DAW, como él dice, a ver qué pasa. Esto es como ir al supermercado con una lista de la compra. Yo sé que necesito esto y que necesito esto y que necesito esto y que necesito esto. ¿Cómo lo sé? Porque he mirado la nevera y entiendo lo que no hay. Y con la música y la producción pasa lo mismo. Yo sé que mi bombo necesita sonar así, que mi caja necesita sonar así, que mi guitarra necesita sonar así. ¿Cómo lo sé? Porque estoy analizando mis referencias comerciales y sé cómo suena su bombo, sé cómo suena su guitarra, incluso empiezo a plantearme cómo han conseguido ese sonido y así yo voy a saber, cuando llegue el momento de grabar, qué micrófono tengo que utilizar. ¿Cuál es el mejor micro para grabar voces? Pues no es el más caro, es el que te permita conseguir el sonido más cercano al sonido final que tú quieres conseguir lo antes posible. Entonces, una vez más, las referencias tienen las respuestas a todas nuestras preguntas acerca de microfonía, de previos, de grabación, de colocación, de edición, de mezcla, de plugins, de parámetros. Pero una inmensa mayoría se empeña en producir música encerrado en el búnker, encerrado en la cueva, sin comparar, sin referenciar. Y claro, así no va. Por último, el camarada Carlos Daniel 9803 decía, hola, hace más o menos 2 años que me puse a grabar en casa con el DAW y los plugins. Toda la vida lo había hecho en estudios buenos y creía que era fácil. Me di la testa contra la pared porque lo que grababa al principio, después de terminado, era para mi gusto una porquería y terminaba dejando ese tema de lado, tal cual lo describís en el vídeo. Recién ahora, en el último tiempo, me di cuenta de muchas de las cosas que recomiendas. Nace como una necesidad natural, pero lleva mucho tiempo de cometer errores para darse cuenta solo. Este vídeo me puso
puso contento porque veo que voy por el camino correcto, aunque lamento no haber visto este vídeo hace mucho tiempo para ahorrarme dolores de cabeza. Igualmente todavía no logro el sonido que quiero totalmente, me falta mucho todavía. Por ejemplo, siempre grabo todo con señal seca totalmente y luego busco el sonido con efectos y EQ. Pero estaba pensando en estos días empezar a grabar buscando el sonido aproximado antes. La verdad es que una guía muy valiosa la que das y voy a empezar a hacerlo sí o sí. Terminaste de convencerme porque tenía mis dudas al respecto. Muchas gracias. Pues el camarada Carlos reaccionaba a un vídeo en el que hablo pues de lo que te contaba ahora mismo, ¿no? De cómo hacer un diseño sonoro y cómo comprometerte con ese sonido lo antes posible. Y en vez de, como dice él, grabar todo plano, que ya lo buscaré en la mezcla, trabajar como trabaja un productor musical profesional, que es, ¿cómo tiene que sonar mi bombo? Bastante grueso, pero con clic. Lo grabo ya, ¿sí? Me comprometo ya con eso. ¿Por qué? Porque así me voy a ahorrar un montón de decisiones comprometidas para el futuro, las tomo ahora. Y porque además tradicionalmente en el mundo analógico no se tenían 30.000 millones de plugins de compresión como tienes tú en un portátil. Normalmente en el mundo analógico los equipos eran limitados porque son equipos físicos. Y se buscaba ya en la fuente, ya en la propia grabación, conseguir el 75 o el 80% del sonido final del disco. Porque luego, además de no tener que tomar decisiones comprometidas, la inmensa mayoría de estudios no tenían tampoco pistas infinitas, plugins infinitos, EQs infinitas como tenemos tú y yo. Entonces, camarada Carlos, me alegro mucho de que ese vídeo te haya inspirado para, por un lado, tener muy claro cómo quieres que suenen tus pistas antes de empezar a juguetear con el DAW, porque así vas a evitar dejar un proyecto a la mitad porque te parece una porquería, como tú mismo decías. Cuando uno tiene muy claro cómo quiere que suene su proyecto, solo va a ir dando pasos para conseguir ese sonido y se va a garantizar que al final el sonido se va a parecer muchísimo a lo que uno quiere y no va a ser una puta lotería, que es lo que pasa cuando uno va al supermercado sin una lista de la compra y dice, bueno, yo no sé lo que quiero, voy para allá a ver qué pasa. Pues te vas a traer un carro lleno de chocolatinas, pero eso no es lo que buscamos. Lo que queremos es desde el principio entender cómo debe sonar cada una de las pistas de mi proyecto. Y para eso es necesario analizar las referencias comerciales del estilo en el que nosotros queremos competir y esas referencias con las que nosotros queremos competir y tomar nota de cómo suena cada una de las pistas e incluso de cómo han conseguido ese sonido, qué tipo de ampli han usado, qué tipo de guitarra han usado, qué tipo de micrófono han usado, cómo lo han colocado, incluso qué tipo de previo han utilizado. Y eso es clave para entender qué cadena de input dentro de nuestras, digamos, herramientas en nuestro estudio tenemos nosotros que utilizar para emular eso. De hecho, tenemos un montón de documentales en internet de cómo se han producido los grandes discos de la historia, documentales grabados en estudios donde se cuenta absolutamente todo lo que se ha utilizado. Es decir, tenemos el recurso a un solo clic de nuestro ratón. Pero seguimos empeñados en trabajar en la cueva, sin referencias externas, intentando de la nada y por nuestro instinto y por nuestra memoria sacar un sonido competitivo y profesional. Y es como eso, intentar ganar la medalla de oro de los 100 metros lisos sin ni siquiera saber el tiempo que tengo que batir. Por eso me alegro mucho, Carlos, de que, incluso Diego, de que estos vídeos que he compartido acerca de referencias que están en el canal y que podéis ver, bueno, pues os hayan inspirado para entender que el apoyarte en referencias comerciales no solo es la mejor respuesta a todas tus preguntas, es que es necesario si quieres poder luego traducir y competir bien y que cuando alguien oiga tu música en una playlist junto con otras referencias no diga, pero esto qué mierda es, sino que tu producción pase desapercibida a nivel técnico y se pueda disfrutar a nivel musical. De hecho, Carlos comentaba, lamento no haber visto este vídeo hace mucho tiempo para ahorrarme dolores de cabeza. Esto es lo que suele pasar, Carlos, cuando somos autodidactas y cuando queremos descubrirlo todo por nosotros mismos. Muchas veces nos puede llevar meses o años de nuestra vida entender algo que alguien con experiencia nos puede explicar en 5 minutos en un vídeo. Por eso, a ver, yo personalmente lo noté mucho. Cuando me dejé de investigar, dejé de creerme que lo iba a descubrir todo por mí mismo, dejé de tirar mi tiempo y mi energía por el camino y me puse en manos de varios mentores que tenían experiencia y que habían recorrido el camino que yo quería recorrer, pues desde luego mi aprendizaje se disparó y mis resultados se dispararon. Entonces yo tengo este canal de YouTube justo para ayudaros y para compartir con vosotros pues un montón de información que a mí me ha servido en el pasado, que me ha ayudado a mejorar mi sonido y que bueno, comparto con vosotros, pero desde luego, Carlos, plantéate la posibilidad de formarte
dejarte, bien conmigo, bien con cualquier otro mentor, pero dejarte ayudar por alguien que tiene experiencia y que ya ha cometido los errores que tú has cometido y que vas a cometer. ¿Para qué? Para no tirar más tiempo, para no tirar más energía, para ir en línea recta hacia, digamos, tener todo el conocimiento que tú necesitas para hacer que tu música suene como tú quieres que suene. En todo caso, el uso de referencias es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida. El poder tener un faro mientras navegas, el poder tener una brújula, el poder tener respuestas a tus preguntas de cómo debo grabar una voz, cómo debo comprimirla, cómo debo ecualizarla. El poder tener eso a mi alcance ha hecho que mi trabajo salga de la cueva, salga de mi intelecto y se ponga en el mundo real y se compare con lo que está pasando a día de hoy en radios, en plataformas y demás. Por eso te recomiendo que si no lo estás haciendo, valores la posibilidad de empezar a apoyarte en referencias comerciales a lo largo de todo el proceso de producción. Mientras diseñas tu obra, antes de pulsar un maldito botón rojo de grabar y de entrar en un DAW, diseña tu obra, escucha referencias, entiende el estilo en el que quieres trabajar, entiende cómo suena cada una de las pistas de tus referencias y cómo deben sonar las tuyas. Se hace un diseño sonoro de todo lo que quieres conseguir y de los medios que tienes para conseguirlo antes de meterte en el DAW. Por otro lado, mientras estás grabando, una vez que tú tienes tu lista de la compra y que tienes súper claro cómo quieres que suene cada una de tus pistas, es muy bueno que vayas grabando y referenciando en tiempo real con esas referencias con las que quieres competir para entender si lo que estás grabando es realmente lo que necesitas o si hay que hacer alguna modificación ahora y no, ya lo arreglaré en la mezcla con mis plugins. No, ahora, como hacen los productores musicales profesionales. Incluso cuando estás mezclando, el tener referencias para en tiempo real decir, oye, he procesado mi batería, ¿se parece a lo que estoy buscando? ¿Se parece a la batería de esta gente? Uy, no, ellos todos tienen más brillo. Sigo añadiendo brillo y me voy apoyando en mis referencias. Y por supuesto, a la hora de masterizar, para entender el empaque final, el volumen final, los loops o los RMS que necesito para, según el soporte, si es una radio, un CD, una plataforma. Es decir, el uso de referencias comerciales es algo que la inmensa mayoría no está haciendo. Y es algo que te va a cambiar de un plumazo tu forma de trabajar y sobre todo los resultados que consigues para el sonido final de tu música. Espero de verdad que este vídeo te inspire y te haga entender, digamos, lo importante que es apoyarte en referencias que sabes que suenan de puta madre en cualquier reproductor para acercarte y mimetizarte con ellas y que cuando alguien escuche tu música en una playlist con ellas, pues tu música no desentone y la gente diga, pues un tema más de rock o de house o de metal. De hecho, antes de concluir el vídeo, camaradas, si tú también tienes dudas, si tú también tienes lagunas, si tú también tienes preguntas sin contestar o simplemente necesitas ayuda con tu música y quieres apoyarte en una comunidad de creativos y de productores musicales como tú, gente de distinta procedencia y de distinto nivel, pero que están en la misma pelea que tú estás, hoy tienes la oportunidad perfecta, sin duda, porque la Zona VIP, que es mi comunidad privada de coaching para productores y creativos de habla hispana, abre puertas durante unos días a nuevas inscripciones para celebrar nuestro primer aniversario. De hecho, es una comunidad diseñada como una especie de red social, pero donde solo se comparte información de valor sobre producción musical y donde no hay spam, donde no hay trolls y donde no hay gilipolleces de ningún tipo. Y la he diseñado para que en primer lugar puedas conectar conmigo de forma directa y con la élite de nuestra comunidad productiva para que puedas resolver tus dudas, subir una mezcla y recibir feedback de tu trabajo o incluso colaborar con otros músicos para producir juntos, salir de la puta cueva para poner tu trabajo en el mundo real e interactuar en vivo con productores y creativos de todos los niveles, muchos de ellos que se dedican profesionalmente a esto, como hago yo en mi día a día. Por otro lado, vas a poder acceder a un Q&A mensual en directo donde yo voy a contestar a todas y cada una de las preguntas que, bueno, pues los miembros de la comunidad me dejan, las tuyas también, y lo voy a hacer en tiempo real para resolver cada una de esas dudas y para compartir información contigo de un valor bestial. De hecho, vas a poder interactuar conmigo en vivo en esos Q&As. De hecho, el otro día, en el último Q&A, el camarada Carlos compartía una duda de, es que yo quiero producir música orgánica, pero no sé tocar una guitarra, no tengo instrumentistas a mi alcance y, pues estoy intentando utilizar librerías, pero no consigo el sonido que busco. Y Quique, que es baterista y que además tiene un estudio donde da servicio profesional, se ofreció para grabarle las baterías y Chemi, que es un guitarrista de un grupo súper cañero, se ofreció para grabarle las guitarras. Es decir, que se están creando unos lazos
contactazos y se está haciendo un networking que yo creo que te va a sentar muy bien a ti y al sonido final de tu música. Vas a poder, por otro lado, acceder a una masterclass premium mensual con topics súper específicos acerca de producción musical aplicables desde cualquier entorno. Están inspirados en la producción musical tradicional, profesional, pero vas a poder implementarlos fácilmente en tu trabajo con el setup y con las herramientas que tienes a día de hoy. Masterclasses sobre el icónico sonido del Pultec EQP1A, tonos de guitarra legendarios, diseño sonoro profesional, preparación de tus sesiones de mezcla, es decir, un montón de masterclasses de contenido premium que se van liberando cada mes y a las que también puedes tener acceso. Vas a poder también desbloquear contenido premium complementario de producción musical con cada uno de los likes que recibas por tu participación y vas a poder incluso recibir regalos extra si eres el que más arriba está cada mes en nuestro leaderboard. Vas a poder también participar en nuestros retos mensuales, retos de implementación práctica para que te manchen las manos de barro y produzcas tu mejor música hasta la fecha en compañía de otros que están, digamos, realizando el mismo reto mensual que estás realizando tú. De hecho, el reto mensual de este mes va a ser el tercer concurso de mezcla de la zona VIP. Va a ser un reto mensual en el que todos vamos a mezclar la misma canción y los 3 ganadores van a recibir premios por valor de varios cientos de pavos. Incluso, si quieres, vas a poder acceder a todas y cada una de mis formaciones premium sobre grabación, edición, mezcla, mastering, incluso a mi asesoramiento personalizado 1 a 1 para que puedas recibir, además del coaching grupal, además de todo el contenido, puedas recibir coaching mensual 100% a la medida de tus necesidades. Se trata del Valhalla para creativos y productores musicales de habla hispana y, como te digo, abre puertas durante unos días a nuevas inscripciones para celebrar este primer aniversario. Así que, camarada, si quieres unirte a nosotros antes del cierre de puertas, solo tienes que irte al enlace que está apareciendo en pantalla y que tienes en la descripción de este vídeo, o simplemente escribir en cualquier navegador zona-vip.es. Ni HTTPS, ni www, nada. Zona-vip.es y vas a ir directo a la página donde tienes toda la información acerca de la zona VIP, todos los tipos de membresía a los que puedes optar según el contenido al que quieras acceder y toda la información que necesitas conocer para unirte a nosotros y empezar a disfrutar a partir de hoy mismo si quieres. Espero verte por allí, desde luego es una comunidad bestial y creo que lo va a ser mucho más cuando tú te unas a nosotros.